El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Que el Señor siga derramando sus ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus vidas. El día de hoy, amados hermanos, estaremos reflexionando sobre el pasaje de Marcos en su capítulo 4, desde el versículo 10 al 13. Como tal, en Marcos, desde su capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo habla de la parábola del sembrador. Pero en su versículo 10 al 13, Jesús se dirige a sus discípulos y explica la razón detrás de su uso de parábolas para enseñar al pueblo. Este pasaje es fundamental para entender cómo nuestro Señor Jesucristo revela los misterios del reino de Dios y la importancia de tener oídos espirituales para comprender sus enseñanzas. Como tal, nos muestra la diferencia entre aquellos que tienen una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo y pueden discernir sus enseñanzas, como también de aquellos que, aunque oyen, no entienden nada. Pero antes de empezar, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. Esa palabra, Padre eterno, que es poder y es potencia para todo aquel que en ella cree. Padre eterno, venimos delante de su presencia, primeramente pidiéndole perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Sabiendo que le ofendemos de palabra, de obra y de hecho, pero que en su grande amor y en su grande misericordia, usted ha enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, te rogamos por tus ministros, por tus evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que dan su tiempo, Padre eterno, y se esfuerzan diariamente para llevar el mensaje del Evangelio del reino de los cielos a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Padre eterno, prospérales de una manera especial en su trabajo y que puedan ver el fruto de él. Así también, Padre eterno, te rogamos por cada uno de aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que de una u otra manera están pasando por pruebas, por vicisitudes, por momentos difíciles en su vida. Que seas tú, Padre eterno, que extienda su mano poderosa en el nombre poderoso de Jesús en sus vidas y su brazo extendido para socorrer, para ayudar, para aliviar, gloria a Dios, a aquellos que están en necesidad. Te rogamos, Padre eterno, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, y que seas tú, Padre eterno, quien obre en cada mente y en cada corazón por medio de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos la gloria y la honra al Señor y vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, específicamente en el Evangelio según Marcos, en su capítulo 4, versículo 10 al 13. Y como tal nos dice, gloria a Dios. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
Amados hermanos, específicamente el versículo 10 y 11, nuestro Señor Jesucristo distingue entre sus discípulos y la multitud. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, se le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de los otros, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. A sus discípulos les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Esto, amados hermanos, deja ver bien claro la importancia de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo para comprender las profundidades de su mensaje. Como tal, la palabra del Señor, gloria a Dios, y nuestro Señor Jesucristo mismo les habla en Mateo, en su capítulo 13, versículo 11, y les dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como lo dice Pablo a los Corintios, amados hermanos, el privilegio que el Señor nos ha dado, y nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese privilegio que el Señor le ha dado a su pueblo de poder ser partícipe de la enseñanza y también de poder comprender la palabra del Señor. La palabra del Señor en Marcos, en su capítulo 4, versículo 12, nos dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Como tal, amados hermanos, las parábolas tienen una doble función: revelan, pero también ocultan. A quienes tienen un corazón abierto y una relación con Jesús, las parábolas revelan verdades profundas. Pero para aquellos que son indiferentes o tienen corazones endurecidos, las parábolas pues ocultan estas verdades, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Como tal, Isaías, amados hermanos, profetizaba al pueblo en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. El Padre Celestial, amados hermanos, le hablaba a Isaías, e Isaías, amados hermanos, decía: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el Padre le dijo, anda, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Por qué? Porque engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amados hermanos, estaba cumpliendo la palabra del Señor. Por eso, como nos dice Mateo en su capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple la profecía de Isaías, la que acabamos de escuchar en Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Como tal, nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4, versículo 13, nos dice y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Enfatizaba, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo la importancia de entender sus parábolas, comenzando con la parábola del sembrador, ya que esta parábola, amados hermanos, es fundamental para comprender todas las demás, porque describe cómo se recibe, pero también cómo responde el hombre a la palabra de Dios. Como tal, gloria a Dios, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo aún les hablaba en Juan en su capítulo 16, versículo 25, y les dice: estas cosas os he hablado en alegorías.
Ese era el momento, amados hermanos, en que el Señor tenía que revelar su mensaje, pero algunos iban a entender, otros no. O a otros, aunque les hablara claro, no lo iban a entender. Pero en ese momento, como decía nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Pero ese momento, amados hermanos, todavía no había llegado. Como tal, para que esto, amados hermanos, llegue a ser un mensaje eficaz en el hombre, lo primero es que nosotros debemos de tener una búsqueda intencional de la verdad, ya que nuestro Señor Jesucristo revela los misterios del reino a aquellos que están cerca de Él y buscan entender. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que no entendían, se acercaban al Maestro y decían: Señor, explícanos. Obviamente, pedían explicación porque no entendían. Esto nos llama a profundizar nuestra relación con Cristo a través de la oración, como también del estudio de la palabra del Señor y también la comunión con los otros creyentes. Por eso, cuando usted lee el libro de Proverbios, amados hermanos, hay un montón de proverbios para el hijo. Y a mí peculiarmente me gusta Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Qué le dice el padre al hijo? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero para esto, amados hermanos, debe haber una búsqueda intencional de la verdad. Pero no solo se encuentra en la búsqueda. También debemos obtener del Señor ese discernimiento espiritual, ya que no todos los que oyen la palabra de Dios la entienden. Eso es bien claro. Y como tal, necesitamos ese discernimiento espiritual para comprender las verdades profundas de la palabra del Señor. Y esto, amados hermanos, esto se desarrolla a través de la dependencia del Espíritu Santo. Nosotros debemos depender del Espíritu Santo para poder, amados hermanos, comprender la palabra del Señor, para tener ese discernimiento, esa comprensión de Dios, ese conocimiento que solo Dios da. Pablo, en 1 Corintios, en su capítulo 2, versículo 14, nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, el discernimiento espiritual es algo que nosotros debemos orar, debemos clamar. Como nos decía, amados hermanos de Dios, Proverbios, que nosotros debemos buscarla, debemos escudriñarla, debemos hallar ese conocimiento de Dios, pero necesitamos ese discernimiento. Efesios, Pablo hablando a los Efesios en su capítulo 1, versículo 17 y 18, nos dice, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 16 y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué, amados hermanos? Por eso es importante la comunión con los hermanos de Cristo y que ellos oren por nosotros. Pablo oraba por el pueblo del Señor. ¿Para qué, amados hermanos? Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos de Dios, ese discernimiento es importante. La oración, la búsqueda, pero también la comunión con nuestros hermanos es importante para alcanzarla. Pero también necesitamos un corazón receptivo. La parábola del sembrador nos recuerda que la recepción de la palabra de Dios depende de la condición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la semilla, amados hermanos, cayó en diferentes lugares dependiendo cómo fue recibido el evangelio. Y como tal, debemos mantener un corazón receptivo y obediente a la palabra del Señor. Muchas veces no lo tenemos. Ezequiel, en su capítulo 36, versículo 26, nos da una promesa y nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, gloria a Dios, un corazón de carne. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Gloria a Dios, el Padre, por medio de profecía a Ezequiel, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Tiene que haber un cambio integral. Tiene que, amados hermanos, morar el Espíritu Santo dentro de nosotros para tener ese entendimiento. Tiene que haber un cambio de corazón. Y nos dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿qué debemos hacer cuando tenemos el corazón, amados hermanos, receptivo? Cuando ya tenemos el entendimiento de la palabra del Señor, o sea, el discernimiento espiritual y también esa búsqueda intencional de la verdad. Nosotros, amados hermanos, debemos apartarnos del mal. Santiago, en su capítulo 1, versículo 21, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, gloria a Dios, vuestras almas. Y me preguntan mucho: amados hermanos, ¿cómo así que puede salvar vuestras almas? Sí, porque nosotros debemos de pasar de solo oidores olvidadizos a ser hacedores de la palabra, como nos dice Santiago, amados hermanos, en su versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, gloria a Dios, en un espejo su rostro natural. ¿Por qué, amados hermanos? Porque se le olvida. Se le olvida, amados hermanos, y luego, gloria a Dios, no persevera en ella. Al olvidarse de la palabra del Señor, ya no persevera en ella. Como tal, Marcos, en su capítulo 4, versículo 10 al 13, nos enseña sobre la importancia de estudiar, amados hermanos, no solo de estudiar, de escudriñar, de orar, de reunirnos, gloria a Dios, con el pueblo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, sino que, amados hermanos, nos enseña la importancia de estar cerca de Jesús y buscar activamente entender esas enseñanzas que nos dejó. Como tal, las parábolas, aunque pueden parecer simples, contienen verdades profundas que requieren discernimiento espiritual y un corazón abierto. Al cultivar una relación íntima con Cristo y depender del Espíritu Santo, podemos comprender y vivir estas verdades, siendo así transformados por la palabra de Dios
para que podamos ser capaces de ayudar a otros en su camino de fe. Así que, amados hermanos, no solo debemos orar por nosotros, también por nuestros hermanos, para que ellos alcancen ese discernimiento de la palabra del Señor, como le dice Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, versículo 9 al 10. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acérquese a la palabra del Señor. Lea las palabras de nuestro Señor Jesucristo y gócese en ellas. Así que, amados hermanos, esperamos que esta enseñanza nos inspire a buscar principalmente a Cristo de todo corazón y a estudiar su palabra diligentemente y a depender del Espíritu Santo para discernir y también para aplicar las verdades del reino de Dios en nuestros corazones. Así que, amados hermanos, ha sido un placer y un regocijo estar este momento, gloria a Dios, con cada uno de mis hermanos, siempre recordándoles que proclamemos el evangelio del reino en todo el mundo, dando testimonio a todas las naciones, pues solo entonces vendrá el fin. Así que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Recordemos que somos bendecidos porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen lo que muchos profetas y justos desearon y no pudieron. Sigamos practicando la justicia y viviendo en santidad, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Que el Señor le bendiga.